Bien, vamos a iniciar un directo más por Instagram y esta vez para hablar con el profesor, maestro José Luis San Miguel. La conciencia, aquí está, a ver si me está solicitando entrar. Vamos a darle paso y, como decía, pues vamos a iniciar este directo para tratar una de las cuestiones más acuciantes, más importantes del momento, como muy bien nos explicará José Luis. A ver si podemos darle paso y podemos empezar. En este caso, tenemos, digamos, una serie, hemos hemos preparado una serie de directos, en concreto 7, para hablar sobre distintos temas y empezamos hablando sobre la conciencia, el hilo conductor del universo, que también ese es el título del último libro de José Luis, que veo que de momento no puede entrar o me dice que no puedes unirte. A ver, volveremos a probar. A ver, estas cosas del directo. Ahora parece que sí. Hola. Ahora sí. ¿Qué tal? Por fin. Espérate, que veo mucha luz aquí. Voy a poner esto un poquito mejor. A ver si aparece por ahí. ¿Mejor así? Yo creo que sí, Sí, ¿no? así mejor, sí. Así mejor. Venga, estupendo. Pues ya estamos. Sí, Ya estamos aquí. es lo que tiene las nuevas tecnologías y en este caso, pues esto de Instagram o YouTube, ¿no? Que permite hacer estos directos de Sí, esto forma de las luces, de las iluminaciones es muy complicado. Porque al revés, exacto. si quito esta otra, demasiado oscuro, ¿no? Bueno, yo te veo bien, pero bueno, de las dos Bueno, formas vamos a hacerlo estás. así. Venga, Exacto. tú estás mejor iluminado que yo. Si me quedo así, puede que mejore, de cierto modo, ¿no? Mejor. Sí, de ambas formas está genial, la verdad. Puedes ir jugando, puedes ir probando, según Y probando. se encienda o se apague la conciencia ahí. Así yo creo que más o menos está bien. Venga, vale. Lo dejamos Bueno, así. y que en sí ya es una metáfora, ¿eh? Empezamos con una metáfora para tratar el Sí. tema de hoy, ¿eh? Que es La lo luz de que. ser. La luz de ser. Exacto. La luz del ser, ahí hay una diferencia con la luz del ser, ¿eh? O sea, y ahí entraríamos. Sí, ¿Eh? sí, sí. Bueno, si te parece, hacemos un poco de presentación y así también, pues, para las personas que se vayan conectando ahora en directo o posteriormente, como siempre sois bienvenidas. Y que en cualquier caso, pues, si tenéis comentarios, si queréis añadir, aportar, pues, no sé, desde una crítica o algo que tengáis a decir respecto al tema, pues siempre es bienvenido, como bien sabéis. En este caso, como decía, para hablar con José Luis San Miguel de Pablos, hablabas de la conciencia, el hilo conductor del universo, que es el título de su último libro, con Kairos, con la editorial Kairos. Si no tengo. Que sería al Eso es. revés. Si lo miráis por un espejo, lo podéis ver. Un espejito. Eh, Porque aquí exacto. aparece como escribía Leonardo da Vinci. Aparecen las Ah, cosas. Al qué revés. bueno. Ajá, qué bueno. Vale. Y esto no lo sabía, esto, bueno, lo dejamos para otro momento. Y luego, como decía, pues tiene 3 títulos con la editorial Kairos, pero luego también ha publicado otros libros, básicamente, pues podríamos decir que ha sido un profesor universitario en la Universidad de Comillas, impartiendo la asignatura de filosofía de la naturaleza, ¿no? O sea, sería pues, digamos, como geólogo. Cuéntanos un poco. Y mira, las asignaturas eran filosofía de la naturaleza, la Tierra, planeta de vida, que será muy importante. Mm. Y luego una serie de seminarios, uno de Leonardo da Vinci, pues sabes estas cosas, ¿sabes? Ah, qué bueno. Otro, astronomía también, y evolución. Varios Mm. enfoques, en definitiva, la evolución, la teoría de la evolución, hablando bastante de Teilhard de Chardin, que era un sabio bastante impresionante, y demás cosas, bastante en el tema de la evolución también. Claro, aquí también supongo Y eso ya que. se da.
Lo he hecho un poco Interesante. en falta, porque la verdad es que me gustaba dar aquellas clases. Claro, claro. Aquí también supongo que podríamos hablar, pues, de Edgar Morin, ¿no? O Morin, ¿no? Con, digamos, con también tratando, pues, aspectos de la relación Tierra-Gaia, ¿no? En relación, pues, a la evolución. Edgar Morin fundamentalmente toca el tema de la enorme complejidad de la realidad. O Mm, sea, él piensa que finalmente la realidad es de una inextricable complejidad. Y yo le claro. apostillaba una cosa que tiene razón, yo creo que eso es fundamental entenderlo, pero que al final creo que es un koan esto. Al final, detrás de toda la complejidad, detrás de esa enorme Mm, y verdaderamente inmensa complejidad, hay una simplicidad esencial. Que de eso no mm, habla mm. él, pero yo creo que es Ajá. complementario. Y esa simplicidad es Brahman, es Atman igual a Brahman, Mm, la mm. conciencia pura, que al La final es la conciencia raíz, pura. al final es la raíz. Pero claro, la manifestación en un universo es de una Mm, complejidad increíble, ¿no? Y muy difícil de ceñir al final. Sí. claro, ¿no? Mm, mm. Bueno, pues bien, como decía, pues brevemente ha sido una presentación. Quien no conozca a José Luis, para mí, dentro de lo que es, digamos, ¿cómo decirlo? Pues la nueva espiritualidad o la espiritualidad más vanguardista, pues sin duda estaría José Luis. José Luis, junto con algunos de mis maestros y de mis maestras, que precisamente pues propone algo que me parece pues muy arriesgado también a día de hoy, ya que es intentando pues de alguna forma pues podríamos también hablar de Ken Wilber, ¿no? Estaríamos hablando de, sin duda, ¿no? De Ken Wilber, ¿no? Totalmente. El Einstein de la conciencia, ¿no? Que se lo nombró. Entre otros, y que, como decía, pues todos intentan dar una respuesta a la complejidad de la que hablábamos, la complejidad de la realidad de la que hablábamos, de forma que pueda unificar los distintos aspectos a los que nos enfrentamos como humanidad, tanto retos como también pues capacidades potenciales, y que, bueno, es sin duda pues esta serie de directos que hemos propuesto o que os estamos proponiendo, intentamos pues aportar pues este punto de vista tan sumamente interesante de José Luis, como muy bien podréis observar y escuchar. Así que, bueno, primer tema lo hemos titulado La conciencia, el hilo conductor del universo. ¿Y qué nos puedes decir, no? Porque es al fin, la conciencia sin duda ha sido un tema de debate que podríamos situar pues desde hace miles de siglos, ¿no? Es decir, pues en referencia pues a cómo se ha ido evolucionando o cómo se ha ido confeccionando esta capacidad, ¿no? De ser conscientes de la propia conciencia, ¿no? Y que ha ido, pues, como decía, pues evolucionando a lo largo del tiempo hasta dar lugar pues al momento actual, que es uno de los temas más acuciantes y más importantes dentro de lo que es el debate académico y dentro de lo que es el debate en general, de la salud, en fin, ¿no? De la teoría de Gaia, etcétera, ¿no? El debate que El está debate. sobre la mesa. Mm. Bueno, ya que has planteado la cuestión de históricamente, yo quisiera decir una cosa. Creo que ha habido una diferencia muy grande, y de hecho sigue existiendo, entre los enfoques sobre la conciencia en Oriente, concretamente en la India, pero también en China, por el tema del taoísmo, y en Occidente. En Occidente yo creo que el tema surge de verdad y muy bien planteado por Parménides, yo pienso. El presocrático Parménides, cuando nos cuenta ese encuentro con la diosa madre, que es verdaderamente extraordinario. O sea, el único libro de Parménides, alrededor de la naturaleza, Periciosión, es un encuentro con la diosa madre en el fondo de Gaia, en el corazón de Gaia. Solamente la diosa madre le dice que le quiere revelar una cosa. Dice, y fíjate bien en lo que voy a decirte. Así enfatiza mucho. Que el ser es y el no ser no es. Y que de ninguna manera se podrá nunca llevar al ser al no ser. Y si alguien pretendiera decir que es el no ser, enloquecerá. Y los que eso afirmen marcharán en todas direcciones con la cabeza escindida.
Es muy fuerte. Por otra parte, como el Claro, planteamiento es tan simple, es decir, el ser es, el no ser no es. A ver, parece una tautología, parece una perogrullada, ¿no? Y sin embargo, evidentemente yo siempre digo, fíjate la cantidad de nihilismos que ha habido. No son filosofía, los filósofos del nihilismo, ¿no? La importancia que ha tenido, digamos, hablar acerca de, y yo diría incluso darle como cierta entidad a la nada. Incluso el materialismo filosófico, cuando insiste de esa manera tan radical en que después de la muerte no hay nada. Mira, hay un filósofo que creo que vive todavía, porque su libro, este hombre se tradujo un libro suyo bastante bueno, por cierto, El tercer inconsciente, italiano, este señor, se llama Bifo Berardi. A este hombre le cito en Conciencia, le cito bastante, es curioso. Este hombre es materialista, pero al mismo tiempo es un hombre inteligente, yo diría que bastante perspicaz. Y dice una cosa increíble, realmente absurda, pero al mismo tiempo interesante. Dice, la nada no existe en la naturaleza, efectivamente. Porque, por ejemplo, el vacío físico, ahora sabemos que no es la nada. El vacío de la física es energía. O sea, entiéndeme, absolutamente es un depósito inmenso de energía. Es más, es el espacio-tiempo, ¿no? Dice, así que dice, la nada no existe en la naturaleza, pero existe en nosotros porque morimos. Porque el morir significa la emergencia de la nada. ¿Tú te cuentas qué afirmación hace este hombre? O sea, la nada no existe en la naturaleza, pero dice Bifo Berardi en ese libro que te ha comentado bastante, hace como 3 años, pero existe para nosotros porque nosotros hacemos emerger la nada al morir. Al morir, Cuando claro. surge la nada, es la nada, lo que viene después de la muerte, y entonces la nada aparece. Bueno, yo de esto lo comento en el libro. Este hombre fue inteligente porque se dio cuenta de que efectivamente la nada no existe en la naturaleza, primera cosa, y en segundo lugar, el materialismo asegura que al morir lo que hay es la nada. Entonces, lo que realmente viene a decir es que esa nada emerge, luego si emerge, es algo. Es algo, una cosa que emerge, es algo. Entonces está realmente planteando el absurdo que plantea la diosa, que le planteó a Parménides. El absurdo de que realmente no puede ser la nada lo que hay después de la muerte. Es imposible. Porque el ser, como muy bien dice, ya termino con esta primera parte, como muy bien le dijo la diosa madre a Parménides, el ser siempre ha sido, es y será, incluso después del tiempo es. Realmente el ser es y el no ser no es. Por consiguiente, la nada no es y punto. Es decir, no es esto de que la nada emerge después de morir, es un absurdo lógico, ¿entiendes? Es un absurdo lógico y se está contradiciendo a sí mismo. Con lo cual, lo que me está dando a entender es que después de la muerte, lógicamente, hay ser también. De alguna manera. Claro. Esa es la idea, ¿no? De hecho, pues esta idea la podemos encontrar también en la Bhagavad Gita, por ejemplo, ¿no? Dice algo así como, no me acuerdo el capítulo, pero dice que lo que es, o sea, es eterno, o sea, no morirá nunca, ¿no? Y por lo tanto... Es la base del hinduismo, es decir, es la base de la filosofía Vedanta, absolutamente. Es decir, en lo absoluto, en la filosofía Vedanta, es igual a la conciencia. Conciencia pura. Brahman es conciencia pura. Es más, en el enfoque Vedanta, ser, sat, por cierto, en sánscrito, igual a sit. Sat, sit, es lo mismo. Sit, conciencia. Sat, ser, es igual a la conciencia. Sat, sit. Y todo ello se enfoca a Ananda, es decir, a la felicidad, a la dicha. Lo mismo que en el neoplatonismo, que plantea lo absoluto es y las lo emanaciones. uno. Claro, y lo absoluto es lo uno, es decir, el bien, el valor absoluto, que para poder existir, para que pueda haber bien, tiene que haber conciencia, porque no tiene sentido hablar de bien ni de mal si no hay conciencia, si no hay ser que experimenta el bien o el mal, ¿no? Entonces, bueno, es bastante evidente que la idea hindú es profunda, y lo que te quería decir es que en el hinduismo y en Oriente, en la India, eso siempre ha estado claro. Es decir, siempre ha estado claro que la conciencia era lo esencial en el universo. Es más, Brahman igual a conciencia.
lo que podemos Sí. llamar divinidad, lo absoluto, igual a conciencia. En Occidente no ha estado tan claro, está claro en Parménides. Y luego de alguna manera se pierde el hilo, se pierde mucho el hilo, bastante. Mm. Y eso es una diferencia entre los dos mundos, el de la India, fundamentalmente, y China también, con el Tao, y Occidente con unos líos muy, muy notables, ¿no? En relación a Muy la notable. cuestión de la Record- conciencia, el ser y el existir. Sí, Bueno, yo creo que sí. son Creo que muchos por eso temas, miramos tanto a la India desde hace tiempo, porque nos da claro. algo que realmente nos hace falta, porque no acabamos de tenerlo tan claro aquí. Claro, El claro. materialismo la ha liado por completo, la ha liado por completo. Pero las religiones normales de Occidente dan por supuesto que hay un alma, que Dios es bueno, pero no te dicen nada sobre la conciencia. Es decir, sobre la esencia de ese ser nuestro, que sería el alma, y del ser divino, que es bueno. Al final hay una falta de filosofía básica ahí, una falta de filosofía, Bueno, que la tienen en la India, siempre la han tenido. ¿Sabes lo que te digo? sí, claro, Descartes intentó resolverlo, ¿no? Poniendo, digamos, el alma en la glándula pineal, por ejemplo, ¿no? Y almacenando, o sea, haciendo, pues, digamos, Sí, este link, este enlace sí, con la conciencia, ¿no? De alguna forma, ya sí. que él Ahora lo empieza he entendido. sí, sí, No, ¿no? Él ya lo empieza, he entendido, digamos, pero sigue hablando, sigue, perdóname. sí, Continúa. quiero decir varias cosas. Claro, ¿No? Descartes, pues, claro, él plantea justamente la cuestión de qué es la realidad, lo real, ¿no? O sea, qué es la realidad y qué es aquello que yo percibo que es real, ¿no? O sea, claro, empieza con la cuestión de la duda, ¿no? La duda cartesiana tan famosa, ¿no? Y que, claro, entonces va enlazando, digamos, una serie, digamos, de reflexiones o de meditaciones, ¿no? Como uno de sus títulos, para ir enlazando, pues finalmente, o llegando a la conclusión de que no puede dudar o sea, cogito ergo sum, ¿no? O sea, claro, no puedo dudar y ahí sitúa, ¿no? El alma, ¿no? Pero fijémonos, como muy bien sabes, pues claro, Descartes sigue la línea más idealista, más platónica, que justamente, pues, como muy bien has dicho, pues Parménides es presocrático. Por lo tanto, cuando aparece Sócrates, digamos, con toda su mayéutica, con la cuestión, pues, ¿qué es la verdad, no? O sea, ¿no? ¿O qué es el amor, no? Y llega Platón, ¿no? Platón, este binomio que está ahí entre Sócrates y Platón en los escritos, ¿no? Dice que lo verdadero es kalos, ¿no? Es decir, lo bello, lo bueno y lo verdadero, lo real, ¿no? Y claro, entonces seguimos una línea, un poco siguiendo pues con esta idea del materialismo filosófico, que claro, que escinde, ¿no? Los dos mundos. Hay una escisión que, por otro lado, yo creo que también sería interesante aquí hablar pues justamente de cómo este salto, porque a fin de cuentas esto no deja de ser un salto, ¿no? O sea, cómo, o sea, de los sentidos, o sea, cómo los sentidos nos engañan para finalmente hacer un salto, digamos, en trampolín, para situarnos hacia el mundo ideal, ¿no? Hacia el mundo de las ideas, ¿no? Y ahí hay esta distinción, ¿no? Y que justamente en Oriente esto no se produce, ¿no? Porque Oriente, lo que desde el primer momento, cuando hablo de Oriente, principalmente estoy pensando pues en India. Estoy pensando pues en los Vedas, que es digamos el canon ortodoxo, y luego por otro lado pues pensando pues en el taoísmo en China o el Zen en Japón, o sea, pues, principalmente en lo que yo me sitúo, ¿no? Evidentemente el budismo, bueno, ¿no? Pero este salto no se produce porque, como muy bien decías, la conciencia constantemente está presente, ¿no? O sea, aunque sea incluso dentro del digamos, del budismo, que como muy bien sabemos es una heterodoxia, y como heterodoxia, pues, ¿qué dice Buda? Anachita, es decir, no hay esa conciencia constante, ese Atman constante, sino que pronuncia, o sea, o anuncia la doctrina del Anatman, ¿no? Es decir, de la falta, digamos, de ser, para decirlo así, constante, que pervive tras la muerte, ¿no? Pero
si nos fijamos en los escritos digamos, en los discursos, Buda simplemente calla, ¿no? O sea, como un poco siguiendo pues lo que Wittgenstein, ¿no? En el siglo XX pues decía, ¿no? De lo que no sabemos hay que hablar, ¿no? Entonces, claro, ahí es muy interesante como muy bien decías, Occidente sigue todo un camino que se enfrenta a la nada, o sea, ¿por qué hay algo en vez de nada? Esta es una cuestión fundamental. Y Perdona, eso también se lo plantean en la India, ¿eh? Esa pregunta también está planteada en la India, ¿eh? ¿Por qué hay algo? ¿Por qué hay universo? ¿Por qué se manifiesta Brahman? Eso también está planteado allí, ¿eh? Está planteado en todas partes esta pregunta. claro, está planteado en todas partes, pero lo que sin duda, o sea, de lo que no se duda en Oriente es de que digamos, el ser es. El ser Sí. es, o sea, ya sea a través, digamos, del budismo, por ejemplo, pero en ningún momento, o sea, el budismo habla de shunya, ¿no? De shunyata, ¿no? Del vacío, ¿no? O sea, enfrentémonos al hecho de que hay vacío, ¿no? Hay un vacío, digamos, existencial, porque lo pone en el plano existencial, y en cambio, pues Occidente, como decía, ¿no? O sea, empieza, digamos, toda una carrera que intenta dar respuesta al nihilismo, que es básicamente la cuestión acuciante a la que nos sometemos, la cuestión de la nada, y qué hacemos con esta nada. Entonces ahí aparecen, digamos, todo de ideas y de teorías, ¿no? Sí. Muy... No se hace no se hace caso a la recomendación de la diosa madre. Se sigue exactamente la línea que ella había dicho que llevaría a la locura. Y bueno, pues ahí un poco estamos. Yo pienso Ahí que estamos. sí. En un callejón sin salida, ¿no? Porque, un momento, José Luis, en un callejón, Sí. en un callejón sin salida, que lo que está haciendo es que de alguna forma, o sea, como muy bien anunció Nietzsche, ¿no? O sea, al final es una transvaloración de los valores propios innatos en la vida, digamos, en el hecho de ser humanos, ¿no? Y de estar en la tierra, de esto nos puedes hablar tú mucho. Y claro, y cómo estamos haciendo digamos, este soliloquio, o este solipsismo, ¿no? Que nos está llevando, exacto, a una nada cada vez más... No puedo hablar, dejo hablar, hablo por señas. No me entiendes. Sí, sí. No, ahora tú. No, bueno, sobre el problema de Occidente, yo creo que hay una cosa. O sea, el pensamiento de la India en concreto, pero yo creo que también el de China, efectivamente, por la línea de los taoístas y tal, y por supuesto el budismo, especialmente en la línea Zen, Chan en China primero, luego Zen en Japón. En todo momento no hay solamente reflexión, sino también hay meditación. Claro. Es decir, en todo momento lo que podríamos llamar el pensamiento de la India, y también el taoísta y el zen y tal, no es un pensamiento simplemente, vamos a decir, algorítmico, en el sentido de seguir razonamientos a lo Descartes, que lo dice muy claramente. Estos razonamientos seguidos hasta el final, y como hacen los geómetras, nos acabarán llevando a la causa sencilla y tal. Bueno. Para mí Descartes, el gran valor de Descartes es no ser cartesiano en un momento dado. No fue cartesiano, por lo que se puede llamar que es cartesiano, cuando el cogito. En ese momento meditó, en ese momento hizo introspección. No fue cartesiano, en cierto modo. Hizo introspección y se dio cuenta de que pensando estaba en un estado de conciencia. Pensar es un estado de conciencia. De hecho, es una función psíquica en el sentido de Jung, que habla de 4 funciones psíquicas, y una es la función de pensamiento. Exacto. Entonces, claro, y en ese momento dijo, bueno, pues si estoy en este estado de conciencia que es pensar, esto es indudable. Esto es indudable, esto es la roca firme de la certeza. Creo que en ese sentido no es exactamente lo que se suele entender por ser cartesiano, que es ser muy lógico, seguir los razonamientos, y eso no, ahí no siguió ningún razonamiento. Ahí tuvo una meditación y descubrió que había un estado de conciencia que era indudable. Y ya está. Vale. Entonces esto fue atípico en Occidente. Y esa parte para mí es lo mejor de Descartes. Es lo que te quiero decir. Pero, claro, en Occidente normalmente no hay meditación, en el sentido hindú de meditar, o budista, hinduista.
por supuesto también Zen, que es budista, de una forma muy, muy convergente, a mi modo de ver, con otras tradiciones de la India, aunque sea en Japón. El Occidente no, y eso de alguna manera, si los que lo hacen son los místicos, es decir, los místicos occidentales, cristianos, pues sí, tienen estados de conciencia que serían meditativos, profundos, y de experiencia directa, inmediata, una inmediatez de la experiencia, ¿no? Y no hay un proceso, digamos, discursivo o algorítmico, en este sentido, que lleva a ninguna conclusión, sino que sencillamente experimentan, tienen un estado de conciencia de lucidez, de gran lucidez, en la cual normalmente ellos se sienten idénticos a la divinidad, incluso aunque eso lo intentan no decir muy claro, porque les podían llevar a la hoguera, por decirlo, ¿no? Y eso últimamente se ha sabido que hasta Teresa de Jesús también, y por supuesto Juan de Jesús, ¿no? Es decir, los místicos son siempre iguales en todas partes, es decir, tienen una experiencia de identidad con lo absoluto, de identidad con lo divino, que es la experiencia Atman igual Brahman, de la Vedanta, y la tienen los cristianos, los sufíes, todos los judíos de la Cábala, todos tienen la misma experiencia. Eso me hace pensar también en los materialistas, porque si todos los místicos tienen una experiencia tan parecida, eso es prácticamente intersubjetividad, que dicen ellos. Es una forma, digamos, de comprobar todo lo mismo, ¿no? Vale. Bueno, entonces en Occidente son los místicos, pero claro, los místicos se consideran normalmente desde el materialismo como religiosos, es decir, como gente que tiene una fe religiosa, y no, los místicos no van por ahí. Precisamente suelen ser considerados heterodoxos para los dogmáticos de cada religión, porque les ven muy raros y además les quitan autoridad a los doctores del dogma. Bueno, es que se proclaman, claro, se autoproclaman Dios, o sea, digamos, esto es una blasfemia. Es anatema total. De identidad con lo absoluto. Esa es la gran experiencia mística, ¿no? Claro, esa es la gran experiencia mística. Es la experiencia mística, al final. Luego se adorna con descripciones cuando lo hablan, lo cual es contradictorio, porque como muy bien decía Wittgenstein, que al final empezó siendo un racionalista y acabó siendo un místico. Místicos. Cuando dice, bueno, pero al final, aquello de lo cual no se puede hablar, mejor callar, y añade, y esto es lo místico, y lo dice también, al final del Tractatum. Lo dice también, al final del tratado... Lógico-filosófico. Filosófico, exactamente, gracias. Pues acaba diciendo, y esto es lo místico, y lo dice también. Fíjate, el tío que había sido lo más racional y lo más, digamos, de seguir razonamientos complejos, retorcidos, hasta el final, al final cae en aquello que es inmediato, que es una experiencia inmediata, de la cual no es fácil hablar. Y evidente, cuando lo hablan los místicos y hacen descripciones, los místicos cristianos, la lían un poquito, porque normalmente introducen algún elemento, o bien hablan en poesía pura, que es lo que hace efectivamente Juan de la Cruz, que está muy bien, es muy bello, esto es muy bello, o hacen alguna referencia a elementos de su fe que más que nada oscurecen, ¿no? Oscurecen el mensaje. Entonces será por esto por lo que al final en Occidente, pues claro, la experiencia Atman igual Brahman no se tiene porque se considera mística, y místico en Occidente es peyorativo, desde el punto de vista del cientificismo. Claro. Desde el punto de vista del cientificismo y del racionalismo, lo místico es prácticamente una paparrucha, ¿comprendes? Un rollo de magufería, que el otro día me decías, magufería. Sí, en cierto modo sí, es una cosa de los tumbaos estos que tienen experiencias místicas, que vienen a ser los mismos que los charlatanes y tal, ¿sabes lo que te digo? Los noviatos de una religión, que es también una cosa horrible. Entonces, el resultado es que Occidente pierde un camino epistémico. Claro, pierde un camino de acceso a la realidad. Claro, de acceso a la realidad y de estar dando vueltas, como muy bien decías hace un poco, pues, ¿no? Dando vueltas a cuestiones que al final son irresolubles, ¿no? O sea, de alguna forma, es decir, que siguiendo pues la lógica algorítmica o de binarios, ¿no? O sea, estamos siempre pues de los caminos lógicos, deductivos, está muy bien, pero eso no te va a llevar nunca a tener la experiencia de la realidad última. No te va a llevar.
y por lo tanto a esa fórmula de Satchitananda, es decir, nunca vas a entrar en contacto con la realidad plena, ¿no? Y por lo tanto con tu, digamos, con tu naturaleza esencial o plena, porque siempre estás pues en esa, digamos, en esa lucha, ¿no? En la noria. En la noria. Alrededor, dando vueltas. Y citando esto que decías, bueno, me ha venido a la mente pues el libro de Alan Watts, dice que es la realidad, uno de los libros, ¿no? Y justamente hablan del hecho de que si en Oriente una persona sale a la calle y dice, soy Dios, o sea, he realizado en mí Dios, me he dado cuenta de que soy Dios, la conciencia plena, dual, digamos como queramos, ¿no? O sea, pues la gente pues te abraza y de hecho pues me lo contó una amiga, me lo contó que estaba en un templo de Bhagavan y estaba meditando y de pronto pues en un momento dado pues se levantó, o sea, un impulso, una fuerza interior bueno, esto, ¿no? La hizo levantar, se levantó, se puso así, ¿no? Abierta así, con los ojos cerrados y no perdió la noción del tiempo, etcétera, ¿no? Y la gente de alrededor, o sea, estaban todos meditando y tal, y cuando se dieron cuenta empezaron a acudir a sus pies, digamos, postrándose, ¿no? Y claro, y ella ella se asustó, cuando se dio cuenta dijo, uy, ¿qué está pasando? Y rompió ese flujo, ¿no? Pero, en cambio, aquí en Occidente esto es algo, digamos, absolutamente... Está mal, vamos a llamar al 112, a ver qué pasa. Claro, ¿no? Nada, a ver, vamos a darle pastillas, a ver, inmediatamente, o sea, vamos a normalizar a esa persona. A normalizar. Vamos a traerla a la realidad, que se supone que es un montado, es decir, los problemas que tenemos, la guerra de Gaza, el tema de que la amnistía, que no sé qué, ¿sabes? Esta es la realidad. Y claro, tenemos claro. Y esta es la realidad. Claro, y a fin de cuentas esto no deja de ser una excisión interna muy profunda que nos lleva sola a una cosa, que es a la neurosis, ¿no? Es decir, a estar persiguiendo, o sea, en una rueda de hámster, ¿no? En la que, claro, no se explica, digamos, que no, que es mucho más sencillo, bájate de esta noria, que es esta, ¿no? O sea, silencia, respira, ¿no? El problema que veo yo es que en Occidente lo que se ha entendido, lo que se ha valorado muchísimo, que es el famoso pensamiento que dijo Descartes, pensar, se ha llegado a identificar como la única actividad psíquica, pensar. Claro. Fíjate que comento en un momento dado que Eduardo Galeano, este poeta maravilloso, creo que era uruguayo, creo recordar, moviéndose por allí, por las costas de Sudamérica, se encontró con unos pescadores que les decía, ¿y ustedes en qué piensan? Él les preguntó, y ellos le dijeron, pero nosotros no pensamos, nosotros siempre sentipensamos. Sentipensamos. O sea, es decir, cuando pensamos sentimos también, es decir, estamos vivenciando, sintiendo, y eso para nosotros eso es pensar. Y el hombre recibió un impacto positivo, es decir, lo entendió inmediatamente y dijo, bueno, yo a partir de ahora solo quiero sentipensar también, ¿sabes lo que te digo? Claro. Pero eso no es la actitud del intelectual occidental. El intelectual occidental es un señor que solo piensa. Y cree además que es lo único digno que hay, lo único digno de un intelectual. Y de ahí el tender a ridiculizar las experiencias meditativas, las experiencias de acceso a la luz de ser inmediata, es decir, darte cuenta de que hay algo, el testigo que es testigo de toda experiencia, que es, bueno, es de naturaleza absoluta. Hay un absoluto ahí. Cualquiera se puede dar cuenta. Y que ese absoluto es el espíritu, tiene que ser idéntico a la divinidad, que es que al final es lo que hay, en el fondo. Y todo lo demás son como pequeñas distorsiones, es decir, ondas, olas, remolinos, pero lo que hay es la luz de ser, y esa luz es una luz absoluta. Entonces tú le dices esto a un racionalista y te dice, ¿está usted loco? O directamente, ¿está fumado? Te dicen mucho también que estás fumado. Yo que jamás me han gustado las drogas, no me han gustado nada. Lo siento, ¿no? Ya sé que en mi generación me han gustado mucho y la gente iba por ahí, pero a mí no. Es que eso de que me trastornaran el psiquismo, los sentidos. Yo bastante trastornado. Yo solo, de estar los espirituales, porque si no me trastornaron más, ¿sabes lo que te digo? A mí no me ayuda nunca eso. Pero yo observo que cuando se les habla de experiencias espirituales, los racionalistas te dicen, es que estará fumado.
A ver si se ha tomado algún hongo alucinatorio. No pueden entender otra cosa, la verdad. Estas personas son muy limitadas, vamos a decirlo, ¿no? Y muchos son grandes académicos, grandes científicos. Estoy muy impresionado de esta gente, ¿no? Bueno, en fin, pobrecitos, o sea, está muy bien, pero tienen demasiado poder. El problema es que tienen demasiado poder. Debe haber de todo. Y me parece muy bien que las personas tienen derecho a pensar lo que quieran, pero tienen demasiado poder. Nos condicionan demasiado la vida. Esto claro, sí es un problema, exacto. Es un problema porque el epifenómeno, o sea, aquello epi, no se llega nunca, ¿no? O sea, por más que... Pero yo creo que te confundes en la terminología, porque ya ha salido otro día esto de los epifenómenos. A ver, el epifenómeno es una verbalización que hacen los materialistas, de neurólogos, gente de línea de estudio del cerebro y tal, que son los que dicen... Neurocognitivos o... Epi significa de superficie. Y son los que dicen que la conciencia es una especie de espumilla o de irrealidad o de ilusión que no va a ningún lado. Es decir, es un fenómeno superficial. Es lo contrario de lo que es. O sea, yo creo que ahí deberías de dejar un poco de lado ese término porque es equívoco. No, pero justamente... No lo nombras. Dímelo. No, justamente es al contrario. Lo estoy utilizando en el mismo sentido que lo estás, digamos, definiendo. ¿No? Es decir, en el sentido de que estamos o están, digamos, o sea, no las investigaciones, pues digamos, pues esto a nivel neurociencia, etcétera, están intentando llegar a ese fenómeno último, ¿no? Que permita... Epifenómeno es una muy mala definición, es una definición... Bueno, es la que utilizan, pero es la que utilizan. Yo utilizo lo utilizan porque no entienden nada. Perdona que sea insistente sobre esto. Es decir, es lo mismo que llamar magusa a un señor que es un místico extraordinario, pues es una forma peyorativa que implica una incomprensión radical. Llamar epifenómeno a la conciencia implica una incomprensión absoluta. Entonces no creo que hay que darle más cuartelillo a las tonterías que en definitiva dicen estas personas. Que utilizan a veces expresiones absurdas y verdaderamente impropias, ¿sabes lo que te quiero decir? Y una es epifenómeno. ¿Cómo se va a llamar epifenómeno a la conciencia? Que es epi superficial y es la raíz, es el centro, es el zócalo, es la profundidad. O sea, es lo contrario. Claro. Que llamen epifenómeno y que nos llamen magufos y que digan que estamos fumados. Déjalos, o sea, tienen mucho poder, pero ya perderán ese poder. Ya lo perderán. José Luis, oye, dijimos que haríamos el directo de una media hora, ya llevamos como 45 minutos. Bueno, no sé si pero estamos bien, seguro que los que lo siguen encuentran que aquí hay vida, y que por eso estamos montados en esa vida. La vida es el tigre, que dicen también los orientales, y cabalgamos con tigres de la vida, que es la manifestación. Y del tigre también se representa la vida de Gaia, los animales, el eros, todo esto. Ahí estamos. Ya, yo creo que no se darán cuenta. Bueno, hagamos cuando quieras, ¿no? Pero está bien. Vale. No, yo estoy encantado. Ya sabes que el otro día con Vicente, cuando nos quedamos tú y yo solos, mira, ahora entra Akasha, que Akasha, pues, no sé si conoces a Akasha. Es Vicente. Es de Vicente, exacto. Digamos, él es el fundador de los... Nos manda corazoncitos. Muy bien. Claro que sí. Pues esto, el otro día estuvimos, pues no me acuerdo ahora si media hora o 40 minutos con Vicente y luego nos quedamos tú y yo y estuvimos todavía casi una hora luego siguiendo la conversación, ¿no? O sea que esto puede dar para mucho rato. Pero lo que sea, yo ahora no tengo prisa, pero vamos, entiendo que si nos enrollamos demasiado, pues tendrá que tener un final. O sea, Bueno, no, más que nada, también pensando que tenemos los 6 temas que estuvimos delimitando, ¿no? Y pienso, pues bueno, es que si no ya entraríamos en cuestiones como el panpsiquismo, que es la siguiente. ¿Tienes ahí una lista? Perdona, ¿tienes ahí una lista de los temas? Sí. ¿Tienes una lista a la vista? Yo no la tengo a la vista ahora mismo, la lista. Sí. ¿Tú sí la tienes? Sí. Podrías quizás darla para los que nos siguen. Sí. Y de paso me refresco yo la memoria también.
Bueno, ya lo veis que estamos aquí con José Luis, que es un encanto hablar con él. Para mí, pues, sin duda, yo lo leí, si me permites ahora, José Luis, hago un poco de paréntesis así. Yo lo leí el otro día se lo decía, hace pues unos 10 años, leí Filosofía de la Naturaleza y posteriormente, exacto, este Coged librito. el espejito y lo veis del derecho. Del derecho. Filosofía de la naturaleza, la otra mirada. Exacto, ¿no? Un libro, ya en su momento, pues me marcó muchísimo. Justamente estaba muy, digamos, muy lector en cuestiones bueno, las que plantea, ¿no? En relación a la naturaleza, en relación a Edgar Morin, del que hemos hablado al principio, entre otros autores. Y posteriormente, pues bueno, pues La rebelión de la conciencia es otro libro que también me marcó y que estoy por volver a releer. La rebelión de la conciencia. Hay unas aves volando. Esas aves son los seres múltiples, son los jiva, es decir, los seres vivos en general. Todo bicho viviente. Todos son templos de Brahman, todos son templos del ser. En todos ellos está la luz de ser. Espérate, te voy a enseñar una luz de ser muy bonita aquí. Aquí también está la luz de ser. Mira qué dos luces más tremendas y qué luz más de ser más fuerte tiene. Mi gato es... Por supuesto que sí. Qué bueno. Y bien, pues nada, no sé yo. Estaba con el pico a esto y lo mueve. Venga, sigue. Bueno, ya me he perdido, ya no sé qué estaba diciendo. Es que... No, pero que quiere participar que quiere participar, que muy bueno. Quiere salir también, quiere salir en esta... Ya nos deja, está muy bien. Bueno, esto, ¿no? Entonces, pues hablando con Vicente Merlo, me puse también en contacto con José Luis y a raíz de este encuentro, pues les sugerí hacer un directo los tres hablando sobre conciencia y espiritualidad, un directo que os recomiendo muchísimo, de un gran interés, y que con José Luis decidimos seguir el hilo y plantear pues hasta 7 directos, hasta 7 temas con los que ir desarrollando pues estas cuestiones tal como ha desarrollado pues en sus libros y bueno, y en fin, como muchos otros temas que van hilados a la cuestión, ¿no? El primer directo es este que estamos haciendo, conciencia, realidad e hilo conductor del universo. El segundo tema es panpsiquismo, una posibilidad razonable. Tercer tema, la humanidad en el laberinto, el Minotauro y el hilo de Ariadna. El cuarto tema es la cuestión de la inteligencia artificial, nueva línea evolutiva o impostura artificial, gran tema. El quinto tema es desmitificar la mística, una dimensión cognitiva al alcance de todos. El sexto tema es el punto ciego de la ciencia, la necesidad de ampliar el método. Y finalmente, el último tema es espiritualidad liberadora, espiritualidad abierta, en un sentido profundo del término. Y bueno, y con quien, una de las personas para mí, pues referentes en estas cuestiones, pues con quién mejor de hablar para hablar de esto que con José Luis. Y bueno, y este es un poco el resumen de lo que vamos a seguir haciendo, ¿no? Vale. Me parece que son temas importantes, efectivamente, y tienen bastante lógica, es decir, es una secuencia bastante lógica. Es importante que tenga una cierta, vamos a decir, coherencia la secuencia, ¿no? Porque efectivamente, por ejemplo, el próximo va a ser ¿cómo es esto? ¿Cómo se puede, digamos, realizar la presencia universal de la conciencia? ¿Cómo puede estar presente la conciencia en el universo? En un universo de multiplicidad, en un universo de átomos, de quarks, de mundos, de lugares de la vida, de Gaias. ¿Cómo puede estar presente la conciencia en toda esta multiplicidad? ¿Y cómo puede, digamos, realizarse de forma superior? ¿De dónde puede surgir, digamos, la base que puede permitir una evolución de los seres? Todos ellos conscientes, pero solamente, bueno, los que alcanzan una evolución pueden tener plena autoconsciencia y pueden tener
digamos, también las facultades psíquicas más desarrolladas, aunque seguramente de muy diferentes maneras, ¿eh? Porque no van a ser todos como nosotros, ¿no? Pero Claro. cómo se puede, digamos, encarnar la conciencia en un universo, eso es el segundo tema. Eso tiene que ver con el panpsiquismo y eso es lo que desarrollaremos, o os daré mi punto de vista y citaré también, porque voy a tomar algunas notas de intelectuales verdaderamente espirituales que hay ahora mismo, gente que está tratándolo, hay libros que están publicando en España también, o sea, hay bibliografía, en fin, habrá que comentarlo. Procuraré tomar unas notas, en ese caso creo que es importante, ¿no? Porque hay mucho que no soy yo, son personas, Atalanta está publicando cosas increíbles, Sí. también lo hay yo, ¿no? Y habrá que Mm. contarlo, ¿no? O sea, habrá que contarlo. Bueno, pues Hacer difusión, ¿no? Hacer difusión sí, que para la poder gente también salir. tenga base y lea también si quiere cosas, no solamente me escucha a mí, te escucha a ti, sino que hay cosas que están Claro. saliendo. Es verdad que estamos en un momento muy interesante, eso no hay duda Y ninguna. tener criterio, ¿no? A fin de cuentas, yo creo que también, ante el momento por el que estamos transitando, pues también la importancia de tener criterio, ¿no? Porque de la misma forma que, bueno, ¿no? Pues hablábamos de materialismo filosófico y digamos, de postulados que parecen, pues esto, absurdos, ¿no? Que llevan, pues, digamos, finalmente a un embrollo mental y una sensación de, pues, no entender nada, ¿no? Pues también sucede, ¿no? Dentro de lo que es el campo de la espiritualidad o dentro del campo, digamos, como queramos, ¿no? Del Sí, vamos. crecimiento espiritual o digamos como queramos, ¿no? Entonces yo creo que es importante esto del criterio en estas cuestiones. Y también antes te quería decir que respecto a la inteligencia, ¿no? O respecto digamos al modo, a las distintas inteligencias, ¿no? Inteligencias múltiples de las que se habla. Inteligencia múltiple, correcto, sí, sí. Francesc Torralba, ¿no? Justamente creo que fue él quien, o al menos yo lo conozco por él, ¿no? Acuñó el término inteligencia espiritual también, ¿no? Y es algo Sí, que me parece, sí, pues, de suma importancia, ¿no? voy a dar una información, porque resulta que la he recibido hace poco, yo el jueves que viene, día 14, voy a asistir donde yo da clase, es decir, en la sede de la Universidad Comillas en la calle Alberto Aguilera, número 23, en Madrid. Son los jesuitas, pero estos jesuitas son bastante abiertos, ¿eh? Está a gusto encontrar también a católicos que evolucionan o que Claro, dejan un espíritu claro. de apertura y sí que lo he encontrado allí. Además, recordemos que este Papa, el Papa Francisco, eh, tiene como teólogo de cabecera los libros de Teilhard de Chardin. Esto es así, ¿eh? O sea, totalmente cierto. Y la encíclica Laudato Si está basada totalmente en una visión tayloriana, esto es cierto, ¿no? Bueno, pues el jueves día 14 va a haber, es entrada libre, va a haber unas jornadas sobre inteligencia e inteligencia artificial, comparativa, Qué y bueno. debate acerca de la inteligencia humana y la gran cuestión candente de la inteligencia artificial, y hay 4 mesas redondas, ¿eh? Y algunas realmente parece que tienen un enorme interés. Yo voy a ir me interesa la segunda y luego la cuarta, la última, ¿no? La segunda parece que tiene mucho que ver precisamente con inteligencia, eso es lo que te acabas de decir, o sea, las características de las inteligencias humanas, ¿no? Y en definitiva, ¿qué es la inteligencia y qué pasa con la inteligencia en la humanidad hoy, ¿no? Cómo es la inteligencia del ser humano. Y la última, yo creo que va a tener mucho que ver con la cuestión del gran debate sobre la IA, ¿no? Sobre la IA y claro, no sé, me gustaría tener ocasión de decir algo, porque ya ves que a mí me gusta hablar, pero sin embargo yo no estoy en ninguna mesa ni nada, estaré de público, ¿no? Pero voy a ir, evidentemente. Voy a ir y me interesa el tema, ¿no? Me Podrás interesa el levantar tema la y mano, y levantar la solicitar mano. O el sea, micro. esto empieza por la mañana, me parece que son las 10 o 10:30 el jueves que viene, y va a durar pues hasta las 7 de la tarde, con una parada obviamente para comer, con paradas para café y todo esto también, en el ICAIK de Comillas, Universidad Comillas, Madrid, calle Alberto Aguilar, número 23, o sea, es donde yo he dado clase durante 13 años. Y me he sentido cómodo, no se han metido conmigo, quiero decir, yo he dicho lo que he querido
Y he conocido gente interesante, otros les parecía un poco exagerado, un poco católico lo que yo decía. Yo les decía, yo es que no soy católico. Me decían, bueno, no pasa nada, aquí puede haber profesores que no sean católicos. Digo, pero es que tampoco soy ateo, no exactamente, ni materialista. Bueno, bueno, Claro. muy bien. Incluso había uno muy gracioso, que es un señor, un jesuita que vive en Andalucía, que decía, yo soy muy heterodoxo y seguro que si hubiera nacido en la época del siglo XVI me habían condenado a la A la Inquisición y hoguera. a la hoguera. Y decía, yo no sé, igual me habían condenado solo a ponerme en la hoguera y darme vuelta y vuelta, como un asado, ¿no? Como una barbacoa, ¿no? Era un tío con bastante sentido del humor. Y eso, y eso es porque Teilhard de Chardin, que me gustaría decir una palabra, de este hablaré más en la próxima, en la de panpsiquismo. Pero Teilhard de Chardin es un personaje muy interesante, ¿eh? Teilhard de Chardin, un jesuita que, por cierto, muy curioso, era geólogo, que es la que sabes que es la carrera primera Sí, sí, de sí. geología, paleontólogo, y el tío cuando era joven, cuento esto porque me parece francamente, aunque se sale de lo de hoy, pero creo que es interesante para los que nos están oyendo. Él era muy místico y la verdad es que era un hombre que, claro, que habían educado en el catolicismo, en Francia, tal, pues era cristiano innegablemente, tenía una gran devoción por Jesús directamente, lo cual entiendo, Jesús es un gran maestro y verdaderamente lo respeta todo el mundo en el mundo mundial, vamos, o sea, y también en la India, ¿no? Y tal, pero cuando era joven y conoció las teorías de la evolución, con todas sus limitaciones, las teorías son perfectibles, pero conoció la idea de la evolución y supo también del enfrentamiento que tenía la Iglesia y todos los protestantes también contra la evolución, fíjate los protestantes en Estados Unidos, que no la admiten y siguen en lo de la Biblia, ¿no? Pero entonces la Iglesia Católica igual, ¿no? Y el tío dijo una cosa muy fuerte, dijo, para mí la religión y la espiritualidad cristiana es muy importante, pero si yo tuviera que finalmente tomar una decisión entre seguir mi fe cristiana y apoyar la evolución, investigar en ella y considerarla el eje más importante de la humanidad en este momento, esta idea, yo cogería la evolución. Fíjate La lo que dijo el evolución. tío. Yo, si tuviera que elegir al final entre cristianismo, catolicismo y evolución, porque de hecho lo son incompatibles en la iglesia, estaba medio condenado esto, ¿no? Pues yo cogería la evolución. Mira, dejaría la fe y cogería la evolución. Y finalmente le dejaron tranquilo, no del todo, porque le impidieron publicar libros en vida. Y todos sus libros quedaron congelados para después de morir. Cuando ya falleció, se pudieron publicar. Bueno, es que claro, es que fue un revolucionario. Un Aportó gran algo. revolucionario. Yo, Claro. mis amigos, porque este hombre, por ejemplo, es un amigo, vamos, mis amigos son amigos míos, jesuitas de estos sitios, ¿no? De Icaí y tal. Les digo una cosa sobre Teilhard, porque claro, para ellos Teilhard al final es muy importante, pero para mí también. Y les digo, mirad, vamos a ver. Teilhard era un profeta. Teilhard de Chardin era un profeta. Lo que significa un fundador de una corriente religiosa, porque un profeta siempre es fundador de una nueva corriente religiosa. Claro. Así que vosotros queréis siempre decir que seguía siendo católico. Bueno, vale, él nunca dijo que se salía de la iglesia al final, porque le dejaron seguir con su historia. Porque si no le dejan, sale. Ya lo había dicho, ¿no? Claro, como le dejaron, siguió. Pero él, evidentemente, planteó una corriente basada en la evolución del universo y del ser humano y de los animales en la Tierra dentro del universo, la evolución hacia el punto omega de que hablaba, que eso yo no lo veo muy católico, sinceramente. Yo creo que era otra religiosidad distinta. Pero pienso que esa religiosidad unida a otras que hay desde el hinduismo, desde el budismo, desde otras corrientes, desde China, desde las religiosidades arcaicas de los chamanes y de toda esta gente en pueblos que todavía mantienen una medicina antigua, todo eso va a converger con Teilhard de Chardin como profeta desde el catolicismo en una espiritualidad y una quizá religiosidad que evidentemente no será la Iglesia Católica. Y se lo digo yo a los jesuitas, estos amigos, les digo, mira, era un profeta de una religiosidad nueva y se lo tienen que comer, y se lo tienen que comer.
porque no me pueden decir otra cosa. No discuten mucho, no discuten mucho. Me dicen, bueno, no sé. Bueno, y aquí también sería interesante ver también el paralelismo o incluso, ¿cómo decirlo?, la simbiosis, ¿no?, entre Teilhard de Chardin y luego Sri Aurobindo también, ¿eh? O sea, también porque de alguna forma Sri Aurobindo... Y el puente, y el puente nuestro de España, de Raimon Panikkar. Ah, bueno, claro, Raimon Panikkar fue mi maestro, entonces ya... Claro, sin duda, sí. claro. Bueno, pero no solo en España, pensemos que Raimon, bueno, es que si nos ponemos a hablar de Raimon ya... Catalán de entrada, ¿no? Hindú, catalán, no olvidemos. Claro. Y Por lo además, tanto, él se consideraba, él no creo que fuera muy independentista, catalán, me refiero, le veo bastante federalista. Bastante federalista. Sí, en cuestiones políticas, En el sí. tema político, pero era al mismo tiempo de la India, es decir, su nacionalidad era mundial, porque era catalán español y era hindú, indio también, y luego recorrió el mundo, y viajó, y Estados Unidos, y el mundo... Sí, bueno, Alemania, sabía alemán estupendamente, francés sabía también, italiano sí. publicaba. Menudo, señor. Un gran maestro. Un gran maestro. Maestro. Claro. La primera vez que estuve, que nos encontramos, la primera vez, yo solo llegar, yo me puse a llorar. O sea, tuve una experiencia muy profunda de conexión, ¿no?, con él. Y bueno, y ahí ya fueron muchos años los que estuve a su lado, ¿no? Bueno, yo me lo perdí. Yo fui muy estúpido, perdón, yo siempre fui muy estúpido y no estuve en sus enseñanzas directas, le he leído, por supuesto, le sigo leyendo, pero me le perdí en vida. Me perdí en vida y bueno. Sí, bueno, la verdad es que sin duda, o sea, si uno analiza el siglo XX, pues tenemos grandes pensadores o grandes pensadoras, tenemos, no sé, ¿no?, en general, pues personas que tienen una capacidad de transmisión y de captar, ¿no?, de aprender, ¿no?, con H intercalada el momento, ¿no?, que se está viviendo, qué es lo que se está poniendo en juego, ¿no? Y sin duda Raimon Panikkar fue una de las personas que mejor supo leer y supo entender muchas de las cosas que posteriormente pues están sucediendo y van a seguir sucediendo, porque tiene algo de profeta también, La idea del profetismo como estos grandes maestros, pero que además tienen una cierta vocación de karma yoga, de karma yogi, ¿no? Claro. Lo lindo, claramente iba muy por ahí, ¿no? El karma yogi es el que la iluminación quiere hacer, porque karma es acción, ¿no? Para que en el mundo llegue algo a través también de su militancia, de su acción, de la sociopolítica, ¿no? Incluso, o de moverse mucho en el mundo y dar enseñanzas, es decir, Jesús era un karma yogi, Jesús de Nazaret, obviamente un karma yogi, ¿no? Y muy marcadamente, ¿no? Pero yo diría que Teilhard de Chardin, en la medida en que el hombre estuvo ahí con sus escritos que no se podían publicar y en el filo de que si le echaban de la iglesia, pero él no se quería ir porque sabía que tenía algo que hacer para los católicos también, porque si le echan ya no tiene ninguna influencia en ellos. Y como al final no le echaron, pues ahí está, y ahora es el teólogo de cabecera del Papa Francisco. O sea, que vale, ¿no? Que no es cualquier cosa, claro. Claro, ¿no? Entonces, y luego está, pues yo creo que Raimon Panikkar también con esa extraña y admirable militancia en el diálogo profundo, lo dialógico, es decir, la absoluta compatibilidad entre el cristianismo profundo, la Vedanta, el budismo también, y seguramente dejaba abierto ahí, aunque no se metió, otras tradiciones también, porque no se metió en el Tao, pero es evidente que la habría integrado también. Claro, entonces este hombre también, todos van en el mismo sentido, es decir, en el sentido de realizar no un sincretismo, que es como un batiburrillo, sino una síntesis. Claro, esta es otra cuestión, porque ahí ya entraríamos... espiritualidad, que es un tema
que es el último, ¿no? Pues ahí, exacto, entraríamos en... Y luego también, bueno, en cuestiones de apologética, ¿eh? También estaríamos aquí ya entrando, digamos, en todo lo que son cuestiones más dogmáticas o más teológicas. Ya hablaremos. Bueno, aquí está saliendo, tú y yo estamos un poquito en tertulia, que ya vamos a terminarla, y dejando caer temas que, bueno, no estaban previstos, pero que yo creo que... Yo me alegro de haber hablado de Teilhard de Chardin ahora, ¿no? Y claro. Mi experiencia en comillas, que no ha sido mala, ¿eh? No ha sido mala. Los jesuitas están muy metalizados, ¿eh? O sea, me explico, ¿no? Yo sé que la pasta es la pasta, o sea, el dinero, sí, bueno, esto lo tiene muy claro en ese sentido. Pero bueno, quizá... ¿Qué me vas a decir? Sí. Yo provengo de familias, por ambas partes, provengo de familias ultracatólicas del Opus Dei, o sea que, vamos, en fin. Bueno, los jesuitas es que no se pueden ver con el Opus Dei. Esto todo el mundo lo sabe, pero yo que he estado en comillas lo puedo certificar. Lo que no le pueden ver al Opus Dei, o sea, no le pueden ni ver. Tienen una rivalidad a muerte, vamos, con el Opus Dei. A muerte. Sin embargo, qué curioso, fíjate, Raymond Panikkar estuvo en el Opus Dei. Sí, uno de los fundadores. Sí. En cierto modo habría sido más coherente que hubiera estado cercano a los jesuitas, dado lo que mi experiencia veo que los jesuitas tienen sí, una apertura. Ellos tienen un lema muy curioso, que siempre están en frontera, eso dicen. En el Limes, ¿no? En el Limes, ¿no? Eso lo dicen, lo tienen por allí en los pasillos de Alberto Aguilera, en frontera. O sea, frontera está bien, es lo que decía mi amigo este jesuita de Andalucía, ¿no? Claro, entonces ya me podían haber hecho hereje y aunque yo creo que solamente me habrían dado vuelta y vuelta. Encima de la barbacoa, ¿no? A ver, aparte del directo que tenemos pendiente también con Jordi Pigem, ahora que estás diciendo esto, también le podríamos proponer un día a Xavier Melloni, Melloni, ahí le tienes, fíjate Melloni. Claro, que Melloni además está en Manresa, ¿no? Sí. Vive en Manresa. Sí, en la cueva. Que es donde Ignacio, ¿no? Sí, claro, sí, donde en cierto modo, yo te diría la iluminación búdica. Exacto, sí, en la cueva, sí. De los yogas, ¿no? Sí, Esta es otra historia, porque esto de los ejercicios espirituales, que sabes que, por ejemplo, una cosa muy curiosa que la gente quizás tampoco lo sepa, es que Miguel de Unamuno, que era un hombre muy respetable y muy interesante, pero sin embargo tenía sus limitaciones. Miguel de Unamuno decía que quería creer en el catolicismo. O sea, no podía creer porque no resultaban creíbles los dogmas del catolicismo, pero decía que quería creer. De hecho, tiene una novela preciosa, que es San Manuel Bueno Mártir, que es un sacerdote que no cree, que ha perdido la fe, pero es buenísimo. Entonces él hace como que cree para no perturbar a los fieles, ¿no? A los feligreses. Ya no creen tal. Y ese es él mismo, es el propio Miguel de Unamuno, ¿no? Miguel de Unamuno quería creer en los dogmas del catolicismo y no podía. Entonces, como lo que quería era creer en el catolicismo, me explico, era lo que quería. Pues entonces, una cosa que la gente no sabe es que no podía ni ver, tenía un gran rechazo hacia las religiones orientales. Eso no lo sabía. Sí, es cierto. Y no quería nada a los jesuitas. Al final del sentimiento trágico... ¿De la vida? Bueno, no. Creo que es al final de ese libro, de ese ensayo. Da una andanada contra los jesuitas brutal y dice que con los ejercicios espirituales van a acabar como los budistas tibetanos. Pues es muy al final de ese ensayo. Y lo hice muy enfadado, como diciendo, ¡veo! Pues es interesante, ¿no? Es interesante porque justamente los ejercicios, una de las cosas que se dice es que van muy, digamos, en la línea de los Yoga Sutras, de Patanjali, ¿no? Ya, pero además, a ver, escuchas, yo estoy harto de ver allí de Alberto Aguilera la referencia al budismo zen explícita, es decir, que vinculan a veces los ejercicios espirituales con budismo zen, pero explícitamente, o sea, lo hacen, o sea, es así. Además, no solo lo he visto en Madrid, lo vi en Sevilla también, yo estoy viviendo en Sevilla
un año y medio y también lo vi allí en un sitio de los jesuitas que también hacían meditaciones vinculando budismo zen, si es que lo hacen habitualmente. O sea que Qué uno bueno. ya Lo tenía clarísimo. lo tenía clarísimo, pero no le gustaba nada, no le gustaba nada eso. Porque él decía que bastante tormento era para él haber perdido la fe católica, y que ya que no la podía tener, pues las demás religiones debían ser todas mucha más mentira todavía, incluyendo esas de la India, que se parecían a los Qué bueno. Qué bueno. Pues bueno, fue un pionero, fue puntero en esto, la verdad, fue puntero. Porque en su momento era cuando... ¿Cómo, perdón? Muy españolazo, demasiado, para mi gusto. Bueno, pero esa es otra cuestión, pero en el momento en el que debió darse cuenta de esto, estamos hablando, pues, no sé, ahora, pues, los años 20, 30, más o menos, ¿no? O sea, eso sí, por ahí, sí, la época del Mundial 36, como sabes, ¿no? Al final. Claro, sí, años 20, o quizá 10, incluso, no sé, principios del siglo pues fíjate, ¿no? O sea, para el momento darse cuenta de... Porque, bueno, en fin, las traducciones que podían llegar... Pero fíjate, dices que darse cuenta. Fíjate que en esa época en España y en toda Europa Occidental y en América estaba muy presente ya una cierta ecos de la filosofía de la India, Desde el gran encuentro de las religiones en Chicago en 1893. Sí, con Vivekananda y con cuando hace este discurso. Vivekananda representando la Vedanta y todo esto, pues había unos ecos, vamos a decir, y aunque sean ecos un poquito distorsionados, estaba la sociedad teosófica. Ya sabes que mi madre era filósofa, ¿no? Esto es un dato de mi madre era miembro de la sociedad teosófica y era muy, muy de seguidora de Madame Blavatsky, de la Blavatsky, ¿no? Bueno, a mí esto fue mi segunda formación, digamos, religiosa, después de haber pasado por el colegio de los hermanos maristas, catolicismo, nacionalcatolicismo, mucha represión y tal. Bueno, luego la teosofía, porque mi madre era teósofa. Y ahí estuve yo, pues sobre todo de mis 15 a mis 20 años, ahí muy metido, ¿no? Lo conozco, y lo que te puedo decir es que, claro, la teosofía, yo creo que no entendía muy bien, en mi opinión, yo no soy teósofo, yo estoy cerca de la Vedanta, pero no, de alguna manera lo habré sido cuando era adolescente, ¿no? De la mano de mi madre, ¿no? Y bueno, yo no creo que con todos mis respetos, porque le tengo hasta afecto, ¿no? a esta sociedad y tal, pero con todos mis respetos creo que no entendían cosas muy profundas de la Vedanta, creo que no, pero bueno, es igual, no importa, estaban ahí. Y el lenguaje que utilizaban era sánscrito, es decir, todo el tiempo te hablaban todo el tiempo de los chakras, te hablaban de todo el tiempo de karma, por supuesto. Utilizaban el sánscrito casi normalmente para referirse a aspectos, yo creo que bastante disminuidos en su profundidad la mayor parte de las veces, pero evidentemente metían la nomenclatura hindú, la metían en España, en Francia, en Estados Unidos, en toda parte, ¿no? La reencarnación era una convicción absoluta, por descontado, con el karma y tal. Entonces, yo te lo digo porque realmente yo pienso que Unamuno, esto le rodeaba, había mucha gente, estamos hablando de la monarquía de Alfonso XIII, que había libertad de cultos, cosa que en el franquismo luego no hubo. Bajo Alfonso XIII, incluso el dictador Primo de Rivera se mantenía, y luego la Segunda República, libertad de cultos, y evidentemente estaban los teósofos. Bueno, había muchos teósofos. Los teósofos eran una minoría bastante influyente, incluso. Incipiente, ¿no? También, bueno, también tengamos en cuenta pues todo lo que es la sociedad teosófica se difundió de forma global. Y yo creo que también marcó y no le gustaba, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque había intelectuales, había una minoría, incluso ateneístas, muchos de los ateneos. En el Ateneo de Barcelona, en Cataluña había una cantidad de teósofos impresionante. Sí. Bueno, ahí está, no sé si conoces el libro este. ¿Cómo, perdona? Que mi madre tenía una gran cantidad de amigas, amigos, de amistades profundas, catalanes teósofos. Vale. Yo no sé si conoces este ensayo de Gerard Torta.
La mística en las barricadas. Bueno, es un libro que te recomiendo muchísimo y que justamente trata sobre esto, ¿no? Sobre la relación que hubo en estos años previos, o sea, finales de 19 y principios del 20, en relación a la mística y en relación al movimiento, digamos, más libertario, más social, de nuevas ideas, etcétera, ¿no? Había gente libertaria que eran teósofos, esto es conocido también, claro, libertarios, pero había incluso gente bueno, también socialistas, había gente más bien republicanos, o sea, iban por el lado de los republicanos, ¿sabes? O sea, más bien, ¿no? Eso es verdad, y otros más conservadores también. Había teósofos, había muchísimos. Hay una tesis doctoral que yo la guardo, y por cierto se leyó en una de las dos grandes universidades de Barcelona, una de las dos, yo la guardo porque la encontré, sobre los teósofos en España y su papel político-social. Muy interesante. Mira, pues de esto trata el libro. Qué bueno, qué bueno. De alguna manera, precisamente, poniendo un poquito en su sitio, digamos, a estos racionalistas duros que muchas veces se reclaman de ser muy de izquierdas, marxistas y tal, que tienden a ridiculizar. ¿De qué habláis? ¿Pero de qué hablan estos señores? Los teósofos eran todos republicanos, los reprimió el franquismo de una manera brutal, y siguieron siendo siempre gente, más bien, vamos a decir, podríamos decir de centro-izquierda o de izquierda, la inmensa mayoría. Y luego una cosa muy curiosa de la sociedad teosófica que me he enterado después, y yo creo que ha sido por Agustín Paniker, porque Agustín Paniker lo sabe todo sobre la India, incluso de política también, Sí, claro. Bueno, tengamos en cuenta el libro Índica. Índica es un gran libro. Claro, está Índica, ¿no? Por ejemplo. Pero fíjate, no lo sabía yo esto, que una de las grandes secretarias generales de la Sociedad Teosófica, además una señora que tenía reputación de evidencia, un poquito de evidencia y tal, y que era Annie Besant, era británica, pero se quedó a vivir en India. Bueno, pues que curiosísimo, yo no lo sabía. Fue durante un año la secretaria general del Partido del Congreso, del partido de Gandhi y de los Nehru. O sea, fue la secretaria general, o sea, la máxima dirigente del Partido del Congreso en poco tiempo, un año, 2 años, en los años 30. Interesante, qué interesante, yo no lo sabía, pero me quedé bastante impresionado por ello, ¿no? El partido de Gandhi, que luego fue de los Nehru también, ¿no? Que ha sido el partido más importante de la India hasta hace poco tiempo. Y tengamos en cuenta también que Annie, junto con el coronel Leadbeater, ¿no? Fueron los que reconocieron te confundes con otro. Leadbeater, yo me confundo con el coronel. Pero esos son la pareja espiritual un poco de la fundadora de Blavatsky y Olcott. Sí, exacto, perdona. Sí, todavía siglo XIX. Y ya en el 20, los que formaron una especie de equipo muy fuerte fueron Annie Besant y Leadbeater. Y que fueron los que descubrieron o los que vieron, digamos, el potencial en Krishnamurti, ¿no? En Jiddu Krishnamurti, bueno, en fin. Oye, vamos a dejarlo aquí, José Luis. Me está encantando. Pero son cosas, en parte de biografía mía también, porque tú no sabías que mi madre era teósofa, que ya me metió en la teosofía con 15 años, sobre unos 15 a los 20. Yo estaba muy honesto. Y me dejas hacer una revelación. Sí, en relación a Richard Tarnas, también, digamos, el interés que tienes por la astrología. O sea, hombre, también... lo mismo que mi madre me metió en la teosofía, me enseñó astrología a los 15 años y efectivamente forma parte de mi vida y bueno, sí, es una cosa que es así. En background. Claro. Vamos a dejarlo aquí que me están reclamando, Vamos a seguir, José Luis, ¿vale? Gracias. Gracias. Y gracias también a la gente. Gracias a la gente también que os habéis conectado y que esperamos que os volváis a conectar en la próxima, que va a ser de aquí pocos días, y seguiremos con el tema del panpsiquismo. Ya veis, José Luis, bueno, lo dicharachero que es el... Saldrá Hilar de Chardin, porque ya adelanto que este señor, este jesuita extraño, peculiar y profético, era panpsiquista, pero de una manera muy, muy clara y rotunda incluso. Y vamos a tener que hablar de panteísmo, panenteísmo, de muchos temas. Vamos a montar una panadería. En Masa Madre seguro.
Bueno, venga, vale ya. Vale ya. Adiós. Chao, chao. Adiós. Chao.